Hola, mucho gusto. Mi nombre es Byron Quiroz. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad La UTE. Soy persona con discapacidad visual. Reciba un cordial y afectuoso saludo, doctor Juan Carlos Córdoba y doctora Rosana Granja. Voy a dar a definición sobre el banco de preguntas solicitada por usted, esperando que esté bien desde la 73 hasta la 115. Esperando que esté bien y me puedan calificar como usted lo estima inconveniente. Primera pregunta. Dice que ¿qué sucede cuando falta el asignatario principal en una sucesión? Voy a dar a conocer. Si la falta en el asignatario principal, la sucesión continuará a través de un sustituto, heredero, legales y todo dependerá de la disposición testamentaria o de la legislación local sobre las herencias. Voy a dar a conocer la número 74. ¿Cuáles son los órdenes de la sucesión intestada? En este caso, el orden de la sucesión intestada sigue generalmente la jerarquía de los descendientes. En este caso, ascendientes, cónyuges, hermanos, sobrinos y luego a parientes más lejanos, si no existen los anteriores. Voy a dar a conocer la número 75. Digamos, si únicamente hay cónyuge sobreviviente, ¿qué calidad tiene este? En este caso, el cónyuge sobreviviente tiene derecho sobre la herencia, que varían según el régimen matrimonial y las leyes locales, pero en su calidad como heredero, generalmente depende de la existencia de otros herederos y de la distribución establecida por la ley. Voy a dar a conocer la número 76. ¿Qué posición y cuota tiene el Estado en el tercer orden de la sucesión? En este caso, puedo indicar que, digamos, en, en la posición del Estado, en el cuarto orden de la sucesión, si no existen herederos directos o colaterales, cuota el Estado podría recibir al 100% la herencia en caso de no haber herederos en el Estado. Entra a la sucesión cuando no hay persona con derecho a heredar. De acuerdo con la ley vigente en el país correspondiente que éste sea. Entonces, voy a dar a conocer ahora la pregunta número 77. ¿Qué es un acervo? El acervo es un término que alude al conjunto total de bienes y derechos y de deudas que conforman, en este caso, un patrimonio, especialmente en contextos de la herencia patrimonio colectivo. Entonces, eso le puedo indicar sobre la 77. Voy a dar a conocer la pregunta 78, que dice, ¿cuál es un acervo real? Un acervo real en este caso es todo lo que una persona posee al momento de su fallecimiento o que forma
parte de un patrimonio y que puede ser transmitido a sus herederos. De igual manera, voy a dar a conocer la pregunta número 79. ¿Cuál es un acervo imaginario? El acervo imaginario, en este caso, el acervo imaginario viene a ser imaginario de acuerdo a las concepciones disciplinarias, con expresadas en números y también por objetos del, digamos, en este caso, a compensar que todos reciban la misma, busquen de donaciones hechas por el por el predecesor a un legatario no afecta a los demás. Voy a dar a conocer la pregunta número 80 que dice, ¿qué contempla el acervo común? Ese acervo común se refiere a todo patrimonio del causante que puede también estar confundido con otros patrimonios de los cuales aún no ha sido asignado. Voy a dar a conocer la pregunta número 81. ¿Cómo se obtiene el acervo ilíquido? El acervo ilíquido se obtiene a través de la adquisición de activos fácilmente convertibles en efectivo, ya sea por su naturaleza física, complejidad o su necesidad de tiempo para lograr una venta rentable. Voy a dar a conocer la número 82. ¿Cómo se obtiene el acervo líquido? El acervo líquido se obtiene principalmente a través de la posesión de activos financieros, de igual manera fácilmente convertibles en el efectivo como dinero en efectivo o en cuentas bancarias, acciones de, en este caso, empresas cotizadas, bonos a corto plazo, fondos de inversión y líquidos y líneas de créditos. De igual manera, los activos son esenciales para tener flexibilidad financiera y poder ceder al dinero, digamos, del causante rápidamente. Voy a dar a conocer ahora la número 83, que dice que cuáles son las rebajas de la ley. Bueno, las rebajas de la ley son gastos últimos de las últimas enfermedades, primeramente. Segundo, gastos en enfermedades en la funeraria. Tercero, gastos judiciales. También viene a ser deudas hereditarias, impuestos fiscales que gravan la masa hereditaria y la porción conyugal. Ahora voy a dar a conocer también de la número 84, que dice, ¿por qué no se confunde de la deuda hereditaria con la deuda testamentaria? Bueno, en este caso digamos que la deuda
hereditaria se refiere a las deudas que existían en vida del fallecido y que los herederos deben asumir, mientras que la deuda testamentaria es una obligación creada por el testador en su testamento, que puede no estar relacionada a las deudas previas del difunto. Así no se confunden. ¿Por qué? ¿Por qué no se confunden? Se originan en momentos diferentes, antes y después de la muerte, y tienen implicaciones distintas para los herederos. Ahora voy a darle a conocer la número 85. ¿Cómo se otorga la posesión conyugal como cuarta rebaja? En este caso, la posesión conyugal como cuarta rebaja se otorga al cónyuge sobreviviente de acuerdo con lo establecido por la ley. Entonces, se garantiza que recibirá una cuarta parte de la herencia del difunto, incluso si el testamento dispone a otro destino para los bienes. Esto se calcula sobre el total de la herencia y se asegura como una rebaja en la distribución de los bienes, permitiendo que el cónyuge recibe su parte aunque haya otros herederos o legatarios previos. Ahora voy a dar a conocer sobre la pregunta número 87, que dice que identifique, de qué forma se comportan los alimentos frente a la masa hereditaria. Bueno, en este caso puedo decir que los alimentos en el contexto de una masa hereditaria se refieren tanto a las deudas alimentarias que el difunto debe pendiente como a las obligaciones que la herencia puede tener de proveer alimentos a los sobrevivientes. Las deudas alimentarias pendientes deben ser saldadas antes de distribuir las herencias, y los bienes de la masa hereditaria pueden ser utilizadas por cubrirlas. Además, si el testador ha dispuesto una pensión alimentaria para algún beneficiario en su testamento, también se debe cumplir, en este caso, con esas obligaciones utilizando los bienes heredados. Ahora voy a dar a conocer la pregunta número 87. ¿Qué características tiene un acervo imaginario? Cuando las donaciones se han hecho a otros legitimarios y cuando las donaciones han sido hechas a no legitimarios o terceros personas. Ahora voy a dar a conocer sobre la respuesta número 88, que dice: ¿qué diferencia hay entre una legítima y los legitimarios? Bueno, la legítima es el derecho a una parte de la herencia, y los legitimarios son los beneficiarios de ese derecho. Por ejemplo, si una persona tiene hijos y el testamento les deja menos de lo que corresponde por lo legítima, los hijos pueden reclamar la
porción que por ley les corresponde. Ahora voy a dar a conocer la número 89 sobre cómo se obtiene el primer acervo imaginario. El primer acervo imaginario se forma a través de una combinación de experiencias sensoriales, sociales, culturales, lingüísticas y emocionales en las que los individuos comienzan a almacenar, procesar y reinterpretar imágenes como conceptos. En este acervo evoluciona a medida que crece el individuo y tiene una fuerza de base en la imaginación de las relaciones y la interpretación personal del entorno. Es un acervo dinámico y fluido que cambia y se expande con el tiempo y la experiencia. Ahora voy a dar a conocer la pregunta 90. ¿Qué entiende por legítima rigurosa? En este caso, la legítima rigurosa es la porción de la herencia que debe ser respetada estrictamente según la ley, asegurando que los herederos forzosos reciban su parte correspondiente, sin posibilidades de modificarla por el testamento. Voy a dar a conocer la 91. ¿Qué entiende por legítima efectiva? La legítima efectiva es la porción real de la herencia que corresponde a los legitimarios, considerando los factores que afectan el valor neto de la herencia, como deudas, cargas y disposiciones testamentarias. Ahora voy a dar a conocer la pregunta número 92 que dice: ¿en qué casos se calcula el segundo acervo imaginario? El segundo acervo imaginario se podría calcular o conceptualizar en situaciones en las que cuando las donaciones se han hecho extraños o a terceros. Ahora voy a dar a conocer la pregunta número 93, que dice: ¿qué es una asignación forzosa? En este caso, la asignación forzosa quiere decir que una asignación forzosa es la porción de la herencia que, por ley, le debe ser destinada a ciertos herederos, protegiéndolos de ser desheredados o privados de su parte legítima, y también garantizando su derecho a recibir un mínimo de bienes del patrimonio del fallecido. Voy a dar a conocer la pregunta 94. ¿Cuáles son las asignaciones forzosas? Las asignaciones forzosas son las porciones de la herencia. La ley reserva obligatoriamente a ciertos herederos, como los hijos, cónyuges, en algunos casos los padres, para garantizar su derecho a recibir parte de la herencia del fallecido. Ahora voy a dar a conocer la número 95, que dice: ¿por qué la
porción conyugal es considerada asignación forzosa? La porción conyugal se considera a una asignación forzosa porque responde a un principio de justicia y protección social, asegurar el bienestar económico del cónyuge sobreviviente, proteger sus derechos patrimoniales, garantizando que no queden desprotegidos tras el fallecimiento de su pareja. Esto se logra imponiendo legalmente que el cónyuge tenga derechos a recibir una parte de la herencia independientemente de las disposiciones del testador. Ahora voy a dar a conocer la pregunta número 96, que dice: ¿En qué tipo de sucesión se aplican las asignaciones forzosas? La porción conyugal se considera una asignación forzosa. ¿Por qué? Porque responde a un principio de justicia, protección social, el bienestar económico del cónyuge sobreviviente y proteger sus derechos patronales y garantizando que no queden desprotegidos tras el fallecimiento de su pareja. Esto se logra imponiendo legalmente que el cónyuge tenga derecho a recibir una parte de la herencia, independientemente de las disposiciones del testador. Ahora voy a dar a conocer la 97, que dice: ¿qué requisitos se necesita para que el cónyuge sobreviviente tenga derecho a la porción conyugal? El derecho del cónyuge sobreviviente a la porción conyugal depende de varios factores, principalmente de la validez del patrimonio, la existencia de una herencia y la no desheredación del cónyuge. Aunque las leyes varían, la porción conyugal está destinada a garantizar la protección económica y conyugal sobreviviente y asegurar que no quede desprotegido tras la muerte de su pareja. Ahora voy a dar a conocer sobre la pregunta número 98 sobre lo solicitado, que dice: ¿cuál es la legítimo o cuál es la legítima? En este caso, la legítima es una porción de la herencia que la ley reserva a los herederos forzosos como hijos, cónyuges, padres, y no puede ser eliminada o disminuida por el testador, salvo en circunstancias excepcionales. Este mecanismo tiene como objetivo proteger a los familiares cercanos del fallecido, garantizando que reciban una parte del patrimonio del difunto, incluso si este decide dejarlos a todos a través de personas o entidades. Voy a dar a conocer ahora la 99, que dice: ¿cuáles son los legitimarios? En este caso, los legitimarios son los herederos forzosos a quienes la ley garantiza
una porción de herencia y su derecho está protegido para evitar que queden despojados de la herencia de un familiar cercano, como los hijos, cónyuges y en algunos casos, los padres. Voy a dar a conocer ahora la número 100. ¿Cuál es la diferencia entre herederos forzosos y avistanto? En este caso, la diferencia principal está en la existencia del testamento y la protección legal que tienen los herederos forzosos, que no pueden ser heredados completamente. Ahora voy a dar a conocer la pregunta 101. ¿Cómo son representados los legitimarios? Los legitimarios son herederos forzosos. Son representados en la sucesión en determinadas circunstancias a través del mecanismo de representación hereditaria. Este concepto asegura que los herederos que han muerto antes que el testador o los herederos legítimos pueden transmitir su derecho a sus descendientes. Ahora voy a dar a conocer la pregunta número 102 sobre lo siguiente, que dice: ¿cómo sucede por cabezas por estirpes? Bueno, la sucesión por cabezas dividen la herencia igualmente entre los herederos, mientras que la sucesión por estirpes hace primero por ramas o estirpes y luego dentro de ellas Ahora voy a dar a conocer la número 103, que dice: ¿qué características tienen los legítimos rigurosos? En este caso podría decir, los legítimos rigurosos son una protección legal que asegura que los herederos forzosos reciban una parte mínima de la herencia, independientemente de lo que disponga el testador. Esta parte está legalmente establecida, es irrenunciable y no puede ser modificada sin válido. Ahora voy a dar a conocer la pregunta 104. ¿Cómo suceden los extranjeros? Bueno, la sucesión de los extranjeros involucra una serie de reglas y principios complejos que depende de la nacionalidad del fallecido, su domicilio y las leyes del país en el que se encuentran los bienes. Los tratados internacionales y las leyes, conflictos de las leyes juegan un papel muy importante para determinar que la legislación se aplique a la distribución de la herencia, garantizando que los herederos y legatarios reciban lo que les corresponde de acuerdo con el sistema legal adecuado de cada país. Ahora voy a darle a conocer sobre la pregunta 105 solicitada. Dice: ¿cuál es el objetivo de los acervios imaginarios? El objetivo principal de los acervios imaginarios es proporcionar una solución
justa, equitativa en la distribución de la herencia, especialmente cuando hay discrepancias entre los que el testador mencionó en su testamento y la realidad de los bienes en el momento de su fallecimiento. Permiten simular la existencia de bienes para garantizar que los herederos reciban lo que les corresponde, preservando así la equidad y la intención del testador dentro del proceso sucesorio. Ahora voy a dar a conocer la pregunta número 106. En este caso, dice la pregunta 106, ¿qué requisitos tiene el primer acervo imaginario? En este caso podría indicar que el primer requisito del acervo imaginario en un contexto sucesorio implica la simulación de la existencia de bienes que ya no existen presentes, con el objetivo de garantizar una distribución justa y conforme con la voluntad del testador, respetando los derechos de los herederos forzosos y otras disposiciones testamentarias. Este concepto es particularmente relevante en situaciones donde los bienes mencionados en el testamento no existen físicamente, pero aún se consideran para efectos de reparto. Ahora voy a dar a conocer la pregunta 107. ¿Qué se debe acumular para el primer acervo imaginario? El primer acervo imaginario debe acumular los bienes mencionados en el testamento que ya no existen, simulando su existencia, valor en el momento de la muerte del testador. El valor de estos bienes para determinar el total de la herencia y garantizar que se reparta conforme a los dispuesto por el testador. Es el acervo líquido más las donaciones. Ahora voy a dar a conocer la pregunta 108, que dice, ¿qué no se acumula para el cálculo del primer acervo imaginario? No se acumula para el cálculo del primer acervo imaginario bienes mencionados en el testamento, bienes inexistentes, aquellos que no formaron parte del patrimonio del testador, bienes donados en vida que forma parte de la herencia, bienes excluidos explícitamente de la herencia por el testador, bienes ya heredados o legados a otras personas antes de la muerte del testador, bienes sujetos a cargo o deudas que no se refieren a los bienes mencionados en el testamento o que no afectan al acervo imaginario. Entonces, en estos elementos se excluyen para evitar una distribución errónea o injusta de la herencia y para garantizar que solo los bienes realmente relacionados
con la sucesión sean considerados en el cálculo del acervo ficticio. Ahora, voy a dar a conocer la pregunta 109, que dice, en el segundo acervo imaginario, ¿en qué puede presentarse o ocurrir? Bueno, en este caso puedo decir que el segundo acervo imaginario puede presentarse o no ser necesario en los siguientes casos. Aparición de nuevos bienes considerados en el primer acervo. Revisión y corrección del valor de los bienes ya evaluados en el primer acervo. Reclamaciones de herederos que requieren ajustes en la distribución de bienes, errores en el cálculo de la legítima de los herederos forzosos, modificaciones o interpretaciones erróneas en el testamento que afecten a la distribución, aparición de nuevas pruebas o circunstancias legales que alteren el reparto de los bienes. De igual manera, en los objetivos del segundo acervo imaginario es ajustar y corregir cualquier omisión, error o circunstancias nuevas que afecten a la correcta distribución de la herencia, garantizando que todos los bienes sean simulados y valorados de acuerdo con la voluntad del testador y de las leyes sucesorias. Ahora voy a dar a conocer sobre la pregunta número 110, las mejoras del testador. ¿A quién puede beneficiar? Las mejoras son a una manera de beneficiar a un heredero o legatario, respetando la legítima de los herederos forzosos y sin exceder las partes que el testador puede disponer libremente de su patrimonio. Ahora voy a dar a conocer la número 111. ¿Cómo se pueden distribuir la cuarta de mejoras? Las cuartas de mejoras pueden distribuirse de la siguiente manera. Primera, la total libertad en su distribución. El testador puede asignar todo o parte de la cuarta de mejoras, cualquier heredero, ya sea forzoso o forzoso, legatario, sin que esto afecte la legítima de los herederos forzosos. 2. Entre los herederos forzosos, el testador puede repartir esta cuenta para parte entre entre sus herederos forzosos, respetando sus derechos y sin que eso afecte la legítima de los demás. 3. A los herederos no forzosos, el testador también puede asignar la cuarta de mejoras a personas fuera de la línea directa de herederos forzosos como amigos, instituciones, etc. Siempre respetando los derechos
de los herederos y forzosos. 4. El cálculo, la cuarta de mejoras es el 25% del patrimonio total del testador. Y esa es la parte que puede disponer libremente. La finalidad de la cuarta de mejoras es permitir al testador dar un beneficio adicional a los herederos o personas que consideren merecedores de una mejora sin que se afecten los derechos legítimos de los herederos y forzosos. Ahora voy a dar a conocer la pregunta número 112. ¿Qué características tienen los mejoras? Las mejoras tienen las siguientes características clave. Se deben otorgar dentro de la parte disponible de la herencia, sin afectar la legítima de los herederos forzosos. Su objetivo es beneficiar a los herederos forzosos, aunque también pueden estos, beneficiar a no forzosos, dándoles una ventaja adicional. Bienes o cantidades específicas son asignados como mejoras. El testador puede asignarlas a un solo heredero o repartirlas entre varios. No alteran el orden de los herederos ni modifican las estructuras de las herencias, respetando las posiciones legales. Se deben disponer expresamente en el testamento, que en general las mejoras son una herramienta mediante la cual el testador puede dar una ventaja económica adicional a ciertos herederos, sin que ellos afecten sus derechos legítimos. Ahora voy a dar a conocer la pregunta 113. ¿Para que los mejoras tengan eficiencia y cuáles son los requisitos? Las mejoras son un mecanismo legal que permite al testador beneficiar a ciertos herederos sin afectar la legítima, pero para ser eficaces deben cumplir con estos requisitos. De no cumplirse estos requisitos, las mejoras pueden ser cuestionadas o incluso inválidas. ¿Cuáles son los... voy a dar a conocer ahora la pregunta 114, que dice, ¿cuáles son las asignaciones de la libre disposición? Las asignaciones de la libre expresión son las partes de la herencia sobre la que el testador tiene plena libertad para distribuirla según su voluntad, ya sea en favor del heredero o de otras personas, siempre y cuando respeten los derechos de los herederos forzosos.
Ahora voy a dar a conocer sobre la pregunta número 15, que dice, ¿qué requisitos debe o debo reunir para las asignaciones libre disposición? Los requisitos para las asignaciones de libre disposición son las siguientes. 1. Cumplir con la parte disponible, no afectar las legítimas de los herederos forzosos. 2. Disposición expresa. Deben estar claramente dispuestas en el testamento. 3. Respetar la legítima. Las asignaciones no deben perjudicar la porción reservada para los herederos forzosos. 4. Formalidades legales. El testamento debe cumplir con los requisitos legales establecidos para su validez. 5. Beneficiarios identificados. Los beneficiarios deben ser claramente designados. 6. No exceder las partes disponibles. Las asignaciones no deben superar el tercio de la cuarta parte de la herencia. Entonces, al cumplir con estos requisitos, las asignaciones de libre disposición serán válidas y ejecutables conforme a la voluntad del testador, siempre respetando los derechos de los herederos forzosos. Esto puedo indicar sobre lo que usted me ha solicitado, que le envíe el cuestionario de estas preguntas, estimado, esperando que ustedes me puedan calificar como ustedes lo estimen convenientes. Cordiales saludos.